El Evangelio en Gálatas, lección 3, la unidad del Evangelio. El propósito de la lección de esta semana es que cuanto más cercana sea nuestra unión con Cristo, más cercana será nuestra unión unos con otros. La lección la dividiremos en tres partes. La primera, la oración, factor de unidad. La segunda, la señal del pacto en controversia. Y la tercera, cuidado con la simulación. Frecuencia cristiana. Los desacuerdos y desafectos, el egoísmo y el orgullo están luchando por la supremacía. Estos son los frutos de un corazón dividido, abierto a las sugerencias del enemigo de las almas. Satanás se regocija cuando puede sembrar semillas de disensión. 1 Corintios 1, 10 al 13. Os ruego pues, hermanos, por el nombre del Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, o sea Pedro, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? La oración nos une mutuamente y con Dios. La oración trae a Jesús a nuestro lado y da al alma desfalleciente y perpleja nueva energía para vencer al mundo, a la carne y al demonio. La oración aparta los ataques de Satanás. Cuando Jesús estuvo en la tierra, enseñó a sus discípulos a orar. Les enseñó a presentar a Dios sus necesidades diarias y a confiarle toda su solicitud. Y la seguridad que les dio de que sus oraciones serían oídas, nos es dada también a nosotros. Nuestro Padre Celestial está esperando para derramar sobre nosotros la plenitud de sus bendiciones. Es privilegio nuestro beber abundantemente en la fuente del amor infinito. ¿Cuán extraño es que oremos tan poco? Dios está pronto y dispuesto a oír la oración de sus hijos, y no obstante, hay de nuestra parte mucha vacilación para presentar nuestras necesidades delante de Él. Los ángeles se deleitan en postrarse delante de Dios y en estar cerca de Él. Es su mayor delicia estar en comunión con Dios, y con todo, los hijos de los hombres que tanto necesitan la ayuda que solo Dios puede dar, parecen satisfechos con andar privados de la luz de su espíritu y de la compañía de su presencia. Las tinieblas del mal cercan a aquellos que descuidan la oración. Las tentaciones secretas del enemigo los incitan a pecar, y todo porque ellos no se valen del privilegio de orar que Dios les ha concedido. ¿Por qué los hijos e hijas de Dios han de estar tan remisos para orar, cuando la oración es la llave en la mano de la fe para abrir el almacén del cielo, donde están atesorados todos los recursos infinitos de la omnipotencia? Sin oración incesante y vigilancia diligente, corremos el riesgo de volvernos fríos e indiferentes y de desviarnos del sendero recto. Nuestro adversario procura constantemente obstruir el camino al propiciatorio para que no obtengamos mediante fervientes súplicas y fe, gracia y poder para resistir la tentación. Sufrimos una gran pérdida cuando descuidamos la oportunidad de congregarnos para fortalecernos y edificarnos mutuamente en el servicio de Dios. Nuestra vida debe ser como la de Cristo, que estaba repartida entre la montaña y la multitud. El que no hace nada más que orar, pronto dejará de hacerlo, o sus oraciones serán una rutina formal. Cuando los hombres se alejen de la vida social, de la esfera del deber cristiano y de la obligación de llevar su cruz, cuando dejan de trabajar fervorosamente por el Maestro que trabajó con ardor por ellos, pierden lo esencial de la oración y no tienen ya estímulo para la devoción. Sus oraciones llegan a ser personales y egoístas. No pueden orar por la necesidad de la humanidad o la extensión del reino de Cristo, ni pedir fuerza con qué trabajar. Si todos los cristianos se asociaran y se hablasen unos a otros del amor de Dios, de las preciosas promesas de la redención, su corazón se robustecería y se edificarían mutuamente.
no habría diferencia de opinión entre los apóstoles, ni en la iglesia en cuanto a lo que es el Evangelio. Había falsos hermanos, es verdad, pero tan ciertamente como el hecho de que eran falsos, lo es el hecho de que no pertenecían tampoco a la iglesia, el cuerpo de Cristo, quien es la verdad. Muchos profesos cristianos sinceramente suponen que es casi un hecho necesario el que haya diferencias entre los miembros de la iglesia. No todos ven las cosas de la misma manera, se dice comúnmente, pero ellos están interpretando mal Efesios capítulo 4 versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Haciéndolo en realidad decir que Dios no ha repartido dones hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Lo que la palabra enseña es que la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios llegamos todos a un estado perfecto, a la madurez de la plenitud de Cristo. Hay solamente una fe, Efesios 4:5, la fe de Jesús. Así como hay un solo Señor, y los que no poseen esa fe están necesariamente fuera de Cristo. No hay absolutamente ninguna necesidad de que haya ni la más ligera diferencia en cuanto a algún asunto sobre la verdad. La verdad es la palabra de Dios, y la palabra de Dios es luz. Nadie, excepto un ciego, tiene dificultad para reconocer la luz cuando está brillando. El hecho de que un hombre no haya visto jamás en su vida otra luz para alumbrarse de noche con la excepción de la luz de una vela, no le impide reconocer que la luz proveniente de una lámpara eléctrica es luz, en el mismo instante en que la ve. Existen por supuesto grados diferentes de conocimiento, pero nunca contradicciones entre estos. La verdad es una sola. Continuemos con la segunda parte, la señal del pacto en controversia. Gálatas 2 del 3 al 5. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Hebreos 15, 1 y 2. Entonces los que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y a algunos de los otros, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. La circuncisión era una señal adecuada para el pacto. Era un recordatorio de que los mejores planes humanos nunca pueden lograr lo que Dios ha prometido. La circuncisión exterior debía ser un símbolo de la circuncisión del corazón, así como el bautismo en agua es un símbolo externo de una obra interna, a saber, muerte al pecado y resurrección a vida nueva. Los dos aspectos de la salvación, perdón de los pecados y la santificación, que son ambas totalmente acción divina. Sin embargo, en tiempos de Pablo la circuncisión había convertido en una señal preciada de identidad nacional y religiosa. Eso no era lo que debía representar originalmente. Algunos hasta creían que la circuncisión era un pasaporte para la salvación. Sería un error suponer que Pablo se oponía a la circuncisión misma. Lo que Pablo objetaba era la insistencia de que los gentiles debían someterse a la circuncisión. Los falsos maestros decían: si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. El problema entonces no tenía que ver realmente con la circuncisión, sino con la salvación. La salvación es o solo por la fe en Cristo o por algo que se pueda obtener mediante la obediencia humana. Sustituir la santidad del corazón y la vida por las formas exteriores de la religión es tan agradable para la naturaleza humana no renovada, como en los días de esos maestros judíos. Hoy como entonces hay falsos guías espirituales a cuyas doctrinas muchos muestran atención ansiosamente. El esfuerzo premeditado de Satanás procura apartar las mentes de la esperanza de la salvación mediante la fe en Cristo y la obediencia a la ley de Dios. En toda época, el gran enemigo adapta sus tentaciones a los prejuicios e inclinaciones de aquellos a quienes trata de engañar. En los tiempos apostólicos
inducía a los judíos a exaltar la ley ceremonial y a rechazar a Cristo. Y actualmente induce a muchos profesos cristianos con el pretexto de honrar a Cristo a menospreciar la ley moral y a enseñar que sus preceptos pueden ser transgredidos impunemente. Es el deber de todo siervo de Dios resistir firmemente a estos pervertidores de la fe y por la palabra de verdad exponer denodadamente sus errores. Pablo y Bernabé no iban a consentir esta nueva predicación, sino a contrarrestarla a fin de que, como dijo el apóstol a los Gálatas, la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Los apóstoles tuvieron una severa discusión y contienda con los maestros judaizantes. No era una controversia insignificante, pues se trataba de una controversia entre el verdadero Evangelio y una impostura. El asunto era de vital importancia para los nuevos creyentes, y no lo es menos para nosotros ahora, pues concierne a nuestra salvación. Una rápida mirada a la experiencia sufrida por la iglesia de Antioquía, a quienes este nuevo evangelio les era traído, demostraba que negaban el poder de Cristo para salvar. Bernabé y Saulo trabajaron juntos con la iglesia de Antioquía por más de un año. Así vemos que aquella iglesia tenía mucha experiencia en las cosas de Dios. Conocían al Señor y la voz del Espíritu Santo, quien les testificaba que ellos eran hijos de Dios. Y ahora, después de todo ello, estos hombres venían diciéndoles: si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Era tanto como decir, toda su fe en Cristo y todo el testimonio del Espíritu Santo no valen sin el símbolo de la circuncisión. La señal de la circuncisión era exaltada por sobre la fe en Cristo. Este nuevo evangelio constituía el más directo ataque contra el evangelio y un abierto rechazo de Cristo. No es de admirarse que Pablo llamase a estos que representaban tales enseñanzas falsos hermanos, quienes se habían escurrido a espiar. De ellos dijo a los Gálatas: algunos os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ellos entendían la salvación como una cosa humana, resultante únicamente del ejercicio del poder del hombre. No tenían conocimiento de lo que la circuncisión realmente es, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni es circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Al contrario, es verdadero judío el que lo es en lo interior, y la verdadera circuncisión es la del corazón, por medio del Espíritu y no en la letra. Este recibe la alabanza no de los hombres, sino de Dios. Romanos 2, 28 y 29. Abraham recibió la señal de la circuncisión, una herida en la carne. Esto para mostrarle que como la carne para nada aprovecha, las promesas de Dios solo pueden ser cumplidas por el apartamiento del cuerpo de los pecados de la carne a través del Espíritu. Porque nosotros somos la verdadera circuncisión, los que adoramos según el Espíritu de Dios y nos regocijamos en Cristo Jesús, y no ponemos nuestra confianza en la carne. Abraham fue circuncidado entonces tan pronto como recibió el Espíritu a través de la fe en Dios. Recibió la circuncisión por señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo cuando estaba incircunciso. La circuncisión externa no fue nunca más que un signo de la circuncisión verdadera del corazón. Cuando esta última estaba ausente, la señal constituía un fraude. Pero cuando estaba presente la verdadera, se podía admitir la señal. Abraham es el padre de todos los que creen, aunque no sean circuncidados. La señal del pacto llegó a ser el bautismo. Este cumplió el verdadero significado de la circuncisión: el despojamiento de la vieja naturaleza y la experiencia de la regeneración. Así los cristianos forman la circuncisión verdadera. Como la circuncisión del Antiguo Testamento, Cristo ha hecho del bautismo la señal de entrada a su reino. Ha hecho de él una condición positiva que todos deben cumplir si desean ser considerados bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por el bautismo se renuncia muy solemnemente al mundo, Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con él a muerte por el bautismo,
para que como Cristo resucitó de los muertos, así también nosotros andemos en novedad de vida. El bautismo es un rito muy sagrado e importante, y su significado debe comprenderse cabalmente. Significa arrepentirse del pecado e iniciar una nueva vida en Cristo Jesús. Los que son bautizados en el triple nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, al mismo comienzo de su vida cristiana, declaran públicamente que han abandonado el servicio de Satanás y que han llegado a ser miembros de la familia real, hijos del Rey Celestial. Aquel que está determinado a entrar en el reino espiritual encontrará que todos los poderes y las pasiones de la naturaleza no regenerada, respaldados por las fuerzas de las tinieblas, están preparados para atacarle. Cada día debe renovar su consagración. Cada día debe batallar contra el pecado. Los hábitos antiguos, las tendencias hereditarias hacia el mal, se disputarán el dominio, y contra ellos debe siempre velar, apoyándose en el poder de Cristo para obtener la victoria, renunciando a todo lo que le puede impedir progresos en el camino ascendente, o quiera hacer volver los pies de otros del camino angosto. El creyente revelará en su vida diaria misericordia, bondad, humildad, mansedumbre, tolerancia y el amor de Cristo. Finalicemos con la tercera parte. Cuidado con la simulación. Gálatas 2, 11 al 13. Y cuando Pedro vino a Antioquía, lo resistí cara a cara porque era de condenar, porque antes que viniesen algunos de parte de Santiago comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba por temor a los de la circuncisión. Y los otros creyentes judíos participaron de su simulación, tanto que aún Bernabé fue llevado a la hipocresía de ellos. Pedro cometió un error y lo hizo sobre un vital asunto de doctrina, porque él no era infalible. Por ello aceptó dócilmente el reproche de Pablo. Como sincero y humilde cristiano que era, Pablo había sido enviado a los gentiles y Pedro a los judíos. Pero los judíos constituían solo un pequeño porcentaje de la iglesia. Los conversos de entre los gentiles los superaban en número, de modo que su presencia, los judíos conversos, era escasamente reconocible. Cuando Pedro se presentó en la conferencia de Jerusalén, mencionó hechos concernientes a la recepción del Evangelio por los gentiles a través de su predicación, diciendo: y Dios, que conoce los corazones y lo reconocía, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros, ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, pues por la fe purificó sus corazones. Dios no hace diferencia entre judíos y gentiles en lo referente a la purificación del corazón. Pero aún así, habiéndole mostrado el mismo Señor este hecho, y después de haber predicado el mismo a los gentiles, después de haber sido testigo del don del Espíritu Santo en ellos, manifestado en forma similar que a los judíos, y de haber comido con los gentiles conversos defendiendo su proceder, después de haber dado un claro testimonio en la conferencia de que Dios no hace diferencia entre judíos y gentiles, y casi enseguida de que él mismo no hizo tal diferencia, de pronto, en cuanto llegó alguien que se imaginó que no iba a aprobar tal libertad, comenzó a hacer la diferencia y se retraía y apartaba por temor a los de la circuncisión. Eso era, en palabras de Pablo, simulación. Cuidado con la simulación en la congregación, por razones de estatus social, cultura, posición económica u otras causas. Para Cristo no hay tales diferencias. Decidamos hoy tener una diaria y constante comunión de fe con Dios y una constante permanencia en Cristo bajo la dirección y presencia del Espíritu Santo, y evitar cualquier tipo de simulación y diferencia con los demás, y apropiarnos de la promesa de Dios en Ezequiel 36:27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra.